Ya, en nombre de Dios de la Patria, se abre la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado. Le doy la bienvenida a todos los senadores, secretaria, el senador Sangüesa, que viene en reemplazo del senador Coloma. Señora secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente. Se recibió un oficio de la señora ministra de Minería que, en atención a la obligación que impone la ley 21.546, envía un informe de propuestas destinadas a aumentar la capacidad estatal de fundición de cobre del país, documento que se envió hace como 10 días ya a los miembros de la comisión. También se recibió una comunicación de la Corporación Selknam Chile en que solicitan a la comisión que se dé curso al proyecto que se va a tratar hoy día para que se avance en igualdad de condiciones a quienes, además de ser chilenos y chilenas, son Selknam, y acompañan un estudio de caracterización que se hizo llegar ayer por correo a los miembros de la comisión. Ya, muy bien. Esos son los documentos de la cuenta, presidente. Bien, muchas gracias. Bien, tenemos dos proyectos en tabla hoy. Ya, el primero, que vamos a partir por ahí, es el proyecto de ley que modifica el procedimiento de fijación tarifaria de concesionarias de telefonía fija y corrige y actualiza referencia a la Ley General de Telecomunicaciones. Quiero recordarles que este proyecto comenzamos a tratar de verlo la semana previa a la regional, en una sesión de la tarde, ¿ya? Y llegamos, estábamos solos, digamos, básicamente los senadores, y llegamos a la conclusión cuando comenzamos a discutir lo que no se entendía bien el sentido del proyecto, porque en el fondo no teníamos conocimiento del proyecto, un proyecto que pasó por la comisión técnica respectiva, y se acordó que le íbamos a pedir al Ejecutivo que concurriera a presentar el proyecto para saber qué es lo que tenemos que aprobar, más allá de las normas propias de la competencia de la comisión. Entiendo, señora secretaria, que se envió, como se hace regularmente, al Ministerio de Transporte la citación para esta sesión. Así es, con fecha 19 de julio, el mismo día de la sesión que no pudo llevarse a efecto porque no había quien explicar el proyecto. Perfecto. Les recuerdo que ese día no había nadie del Ejecutivo que pudiera explicar el proyecto, ni el Ministerio, ni la SECPRES, y lo vimos ese día de la tarde porque el Ejecutivo nos pidió ver el proyecto más encima. O sea, era bien... Pues porque estaba en tabla para el Senado. Entonces primer comentario de la pasada. O sea, los comités siguen poniendo proyectos en tabla que a última hora descubren que tienen que venir a Hacienda. ¿Ya? Dicho eso, no había nadie que lo explicara. Se decidió entonces que lo debíamos de vuelta a la regional y se citó. Desde entonces entiendo que no ha llegado ninguna respuesta formal del Ministerio de Transporte. ¿Ya? Ya. Ninguna respuesta por escrito, que a veces suelen excusarse por escrito. No. Ya. ¿Hay alguien del Ministerio de Transporte acá afuera, ahora acá, para que pueda explicar el proyecto? Ya. Mire, yo voy a hacer lo siguiente para no complicarme la vida. Yo voy a esperar que venga presencialmente alguien del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones a explicar este proyecto. Hubo 2 semanas para que pudieran concurrir. No tengo idea si está en tabla para esta semana, entiendo que no. ¿O sí? ¿Está en tabla este proyecto? ¿No? Entonces, ¿tiene urgencia el proyecto? Sí, tiene suma que vence justamente mañana. Bueno, la renovará el Ejecutivo o veremos qué hacemos. Pero le quiero... No hay nadie que lo explique y además hubo 2 semanas para poder dar una excusa, una explicación. O haber enviado a un encargado, un asesor, un director de servicio, encargado del proyecto, etcétera. Entonces ese proyecto queda para ser visto posteriormente. Bien, vamos con el segundo proyecto en tabla, que es el proyecto de ley que modifica la ley 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena con el fin de incorporar al pueblo Selknam entre las principales etnias indígenas reconocidas por el Estado. ¿Ya? Yo entiendo que es un origen, tiene una moción parlamentaria, señora secretaria, pasó por la comisión respectiva. Presidente, efectivamente es un proyecto que se originó en moción parlamentaria, pero en la Cámara de Diputados. Este proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado y fue objeto de indicaciones por el Ejecutivo, indicaciones en virtud de las cuales se reemplazó el texto que venía de la Cámara. Es un proyecto que en el Senado fue informado por la Comisión de Gobierno y posteriormente por la Comisión de Derechos Humanos y fue enviado a la Comisión de Hacienda porque el informe financiero que acompañó a las indicaciones del Ejecutivo en la Comisión de Gobierno del Senado señala que el efecto del proyecto de ley, que es un proyecto de artículo único muy breve, sobre el presupuesto fiscal
es el siguiente: el presente proyecto de ley no irroga mayor gasto fiscal, en tanto los programas y beneficios destinados a pueblos indígenas se realizarán con cargo a los recursos y dotación vigentes. Para los años siguientes, en tanto personas que provengan del pueblo Selknam puedan tener la calidad indígena en los términos de la ley número 19.253, los programas y beneficios destinados a pueblos indígenas se financiarán con cargo a lo que establezca la ley de presupuestos del sector público respectiva. A ver, varias cosas. Primero, hablé con el ministro Giorgio Jackson en varias oportunidades sobre este proyecto. Él no estaba en condiciones de asistir, puede participar si queremos telemáticamente, me dio todas las explicaciones del caso, no tengo ninguna dificultad, pero además entiendo que del Ministerio de Desarrollo Social y Familia está la jefe jurídico legislativa, la señora Camila Astorga, que yo no tengo ninguna dificultad. Sí, hola, sí, estoy para que el récord, si había visto y había saludado previamente. Puede tomar asiento también y ser para que nos presente el proyecto. ¿Ya? Y entiendo además que hay una persona de la Corporación del Pueblo Selknam que quiere participar también. Entonces yo propongo que conozcamos el proyecto en general para formarnos una idea del proyecto y después escucharíamos a Ariel, se llama. Perfecto, después escucharíamos a este representante por unos minutos y procederíamos en consecuencia ojalá a despachar el proyecto. Sobre el informe financiero, quiero decirles que este informe financiero, así como otro, vamos a tener una conversación, hemos conversado con las Express y con la DIPRES para tratar de tener un mejor criterio más afinado respecto a la forma en que se están expresando los informes financieros, ¿ya? Porque la idea del informe financiero es saber no de dónde vienen los recursos solamente, sino que cuál es el valor, el costo que tienen estimados ciertos proyectos de ley. Entonces no basta decir que se va a financiar con los recursos existentes y después con la ley de presupuesto. La pregunta también es saber cuál es la dimensión en materia de recursos financieros que requiere el Estado un proyecto de esta naturaleza. Bien. Señora Camila, le damos la palabra. Buenos días, senador, presidente, senadores. Entiendo entonces que el ministro Jackson no se conectaría a la sesión. Está conectado. De hecho, lo estamos viendo acá. Solamente ya, que perfecto. Hola, ministro. Ministro, yo lo había excusado en todo caso, entendiendo que usted estaba disponible para el tema de conectarse por el Zoom. Me di todas las explicaciones del caso. Si quiere decir algo, bienvenido. Aproveche el minuto millonario. Presidente, muchas gracias, presidente. Sí, excusarme, yo he participado de la tramitación de este proyecto en las dos comisiones que se ha visto. Tuvimos una buena aceptación, de hecho introdujimos indicaciones a un proyecto que es una iniciativa parlamentaria. Sin embargo, dentro de los procedimientos que tenemos como de las Express, uno de los hitos que tiene que pasar una indicación para llegar a ser presentada es que desde el Ministerio de Hacienda y particularmente desde la DIPRES certifiquen que no irroga mayor gasto. Ese es el caso también de esta indicación, en el que la modificación ratifica, que es una modificación de forma prácticamente, ratifica que no irroga mayor gasto. Sin embargo, por los procedimientos que tiene hoy día el Senado, al tener un informe financiero, aunque éste diga que no irroga mayor gasto, automáticamente activa los procesos para que lo revise esta comisión. Esto lo hice ver también en ambas comisiones, que desde nuestro punto de vista, quizás, dada la alta exigencia que tiene esta comisión, quizás no era necesario, pero de todas maneras lo enviaron a esta comisión y hoy día tenía 3 reuniones agendadas por algunas contingencias que han ocurrido en distintos servicios y que era menester poder abordarlas hoy, porque mañana varios tenían que viajar a regiones de los jefes de servicio o subsecretarías, y es por eso que nuestra jefa del equipo jurídico legislativo está allá presente por si tienen cualquier tipo de duda. Yo nuevamente me excuso y le agradezco que nos haya permitido esta excusa, pero he estado encima de la tramitación de este proyecto en ambas comisiones previas. Sí, ministro, en todo caso le informé a la comisión que usted me había contactado la semana pasada en varias oportunidades, hablamos en el día de ayer también por este tema que estaba encima y tenía estas dificultades y sabíamos que venía la doña Camila Astorga, la jefa legislativa o jefa jurídico legislativa, perdón, ya no asesora, ya. Así que no hay ningún problema que ha eximido, digamos, y vamos a escuchar ahora el contenido del proyecto por parte de la directora jurídica. Así que puede conectarse si quiere. Gracias. Eso cuánto puedo hacer por usted. Bien, doña Camila, somos todos oídos, como digo.
Presidente, bueno, por su intermedio, como explicaba el ministro Jackson, este es un proyecto de ley iniciado en una moción parlamentaria en la Cámara de Diputados. Lo que busca es incorporar al pueblo Selknam, ¿no es cierto?, en el reconocimiento de las principales etnias que hace la ley que crea la Corporación de Desarrollo Indígena y sobre protección, fomento y desarrollo de los pueblos indígenas. Fue ingresado el 2019 y ahora en segundo trámite constitucional en el Senado. Estuvimos presentes en el debate en el seno de la Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización, ¿no es cierto?, espacio en el que se dio una conversación también con los pueblos y, bueno, acá con, ¿no es cierto?, con el representante también estaba ahí en esa ocasión. Y a partir de ese debate, el Ejecutivo, junto con los señores y señoras senadoras, estimamos que lo óptimo era ingresar una indicación para mejorar el texto del proyecto. Ya, eso, en ese contexto se ingresó la indicación, se aprobó por unanimidad de la comisión y luego pasó a la Comisión de Derechos Humanos previo a esta Comisión de Hacienda. El contenido original del proyecto de ley lo que hace es modificar el artículo primero de la ley 19.253 sin modificar otros cuerpos legales. Acá tengo la posibilidad de proyectar el texto, no sé si les parece. Le hicimos llegar de todas formas a la Secretaría una minuta. Tenemos nosotros la minuta. Ya, perfecto. Le hicimos llegar una minuta escrita a la Secretaría y tenemos unas pequeñas láminas. El proyecto de ley es bien breve. En su contenido original, la modificación que se introduce al artículo primero, inciso segundo de la ley 19.253, buscaba agregar al final de la parte en la que enlista los pueblos que reconoce, introducía una coma y decía así como al pueblo Selknam. ¿Ya? A partir del debate entonces que se dio en unas semanas antes, ¿no es cierto?, en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, el Ejecutivo ingresó una indicación donde se reemplaza el artículo único del proyecto de ley por el siguiente, se mantiene el encabezado, ¿no es cierto?, en la modificación a la ley 19.253 y se ocupa una técnica legislativa distinta que paso a leer para el inciso segundo. La propuesta dice: el Estado reconoce como principales pueblos o etnias indígenas de Chile a los mapuche, aymara, rapanui, pascuense, atacameño, quechua, coya, diaguita, chango del norte del país, cahuéscaro, alacalufe y yamana o yagán de los canales australes y Selknam. ¿Cuál es el fundamento de esta modificación? El proyecto de ley en su versión original, al introducir al final de esa parte del inciso y al pueblo Selknam, entregaba la categoría de pueblo o utilizaba ese vocablo exclusivamente para el pueblo Selknam, en circunstancias que ese inciso ocupaba otras terminologías para los otros pueblos. Ya en algunos casos hablaba de comunidades, en otros casos hablaba de etnias. Entonces, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, junto con CONADI, ¿no es cierto?, en el objeto principal de reconocer las acepciones que ya están establecidas en los instrumentos internacionales suscritos por Chile y también en las últimas modificaciones legales que se han hecho sobre la materia, desde también las modificaciones constitucionales, ¿no es cierto?, para habilitar el proceso constitucional, el anterior y el nuevo, y otras leyes como más recientes. Se ha utilizado el concepto pueblo para referirse a cualquier etnia, por lo tanto no queríamos generar esa confusión en el texto y en la técnica legislativa, pudiendo comprenderse erróneamente que el pueblo Selknam era el único que tenía esa categoría de pueblo y no así los otros. ¿Ya? Entonces, en esa razón que se modifica la técnica legislativa empleada y se reconocen como principales pueblos o etnias indígenas todos aquellos nombrados en el inciso segundo. Esa es la modificación presentada por el Ejecutivo y aprobada por unanimidad en las dos comisiones del Senado que ha pasado antes de esta Comisión de Hacienda. Como bien explicaban anteriormente, el informe financiero que acompañó esas indicaciones
siguiendo el instructivo presidencial que ha sido entregado, ¿no es cierto?, por el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia a todos los ministerios del gobierno. Estamos siempre en la obligación de acompañar un informe financiero, aun cuando lo que se declare en ese informe sea que el proyecto de ley no irroga gasto alguno o nuevos gastos. ¿Ya? Eso es lo que se hace en este caso. El proyecto, las indicaciones, se estima que no irrogan gastos directos nuevos. Ya se reconoce entonces a este pueblo, que por lo demás vale señalar que es un pueblo que ya estaba reconocido de manera indirecta, si se quiere, no en el inciso segundo, en otras partes de la ley 19.253, ahí donde se habla de los pueblos australes. ¿Ya? Un ejemplo claro es el artículo 72 de la misma ley 19.253. Por lo tanto, no se estima que irrogue nuevos gastos porque este pueblo, como ya decíamos, ¿no es cierto?, está considerado en la ley indígena, solo que en otras partes no en el artículo primero. Esos son los términos de las indicaciones. También quizás para adelantar algunas preocupaciones que surgieron en otras comisiones, se consultó o se preguntó al ministro, ¿no es cierto?, sobre la pertinencia de realizar una consulta indígena a propósito de esta indicación o de este proyecto de ley, y la opinión del Ejecutivo, respaldada por la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas, que está radicada en la Subsecretaría de Servicios Sociales, ¿no es cierto?, es que la consulta indígena procede en los casos donde no haya un reconocimiento, ¿no es cierto?, previo del pueblo, o se afecte de manera directa, ¿no es cierto?, sus derechos o intereses con la intervención administrativa o legislativa que se pretende hacer. Pero como decía anteriormente, y está establecido en la minuta, ahí están levantados todos los antecedentes legislativos y normativos donde el pueblo Selknam ya está reconocido, solo que no de manera directa como ahora se estaría haciendo en el inciso segundo del artículo primero. Ya, por lo tanto, y además como se considera que se avanza en derechos y en el reconocimiento de este pueblo y no se afecta a otro de los pueblos reconocidos en la ley indígena, el Ejecutivo es de la opinión de que este proyecto de ley y estas indicaciones en particular no requerirían de consulta indígena. Eso, presidente, es cuanto le puedo comentar. Quedo disponible, por supuesto, para cualquier consulta. Yo no soy miembro de las comisiones técnicas que ven o especiales para estos efectos. ¿Cómo habría sido esa consulta indígena si habría tenido que hacerla? ¿Cómo lo habrían hecho? Eso es uno de los desafíos que se presentan, porque efectivamente no hay un padrón exhaustivo levantado, como sí ocurre con otros pueblos que ya están reconocidos, sin perjuicio de que en un estudio histórico-antropológico encargado por el propio Ministerio de Desarrollo Social varios años atrás se concluye cuántas personas reconocidas como del pueblo Selknam existirían, ¿no es cierto?, existen, y se podría hacer un catastro respecto de esas personas como para llevar adelante la consulta, pero ese evidentemente es un desafío para poder realizarla. De todas formas, se estima que no es necesaria su procedencia. Muchas gracias, doña Camila. Quiero ofrecer la palabra a continuación a don Ariel León, asesor del director de la Cooperación Selknam Chile, de la comunidad Selknam Covadonga, ONA. Bienvenido, Ariel, ahí tiene sus minutos para compartir con nosotros. Muchas gracias, presidente, con su venia. Muchas gracias a la comisión por escucharnos. Básicamente señalarles que este proyecto de ley fue presentado en agosto de 2019. En ese momento no había ninguna mención, por ejemplo, a escaños reservados, no había ninguna empresa extractiva, tampoco interesada en el territorio Selknam. Lo presentamos, como se dice en buen chileno, con una mano adelante y una mano atrás, sabiendo que el pueblo Selknam existe. En mi caso yo soy asesor, pero yo soy aymara quechua. Pero habíamos encontrado a los hermanos Selknam en innumerables consultas indígenas, en innumerables consultas y procesos de diálogo con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, donde los hermanos todos, en todo Chile, las organizaciones indígenas, les reconocíamos su calidad de indígena. Pero lamentablemente solamente podían participar de los procesos iniciales de estas consultas y no podían participar de las definiciones de la etapa de decisión o de diálogo con el Estado, solamente en la etapa informativa inicial, porque no tenían su calidad indígena. Lo mismo con algunos beneficios, ¿no? Becas, lo mismo con otro tipo de procesos que no le hacen ningún daño al Estado, no le hacen ningún daño a las empresas. La verdad, queremos señalar de que nunca ha estado en la mente del pueblo Selknam el hecho de hacer una suerte de aprovechamiento, de abuso de su calidad indígena. Como ustedes deben saber,
pese a lo que a veces se escucha, nadie es millonario por ser indígena. La verdad es que los hermanos es una lucha más bien por su dignidad, porque sean reconocidos como un pueblo vivo y porque se reconozca también por parte del Estado el brutal genocidio que sufrieron. La verdad es que nosotros comenzamos de esa manera el proceso, sin mucho apoyo, vinimos a la Cámara de Diputados, conseguimos un apoyo transversal, firmó desde el presidente Boric hasta el diputado Belolio en ese momento. En este instante hemos conversado con todos los sectores políticos, el compañero Rojo Edwards nos recibió, dijo, yo voy a votar por usted, no hay problema. Conversamos con la iglesia salesiana. Cuando nos acercamos a la iglesia salesiana, ellos estaban muy temerosos porque sienten que de alguna manera hubo alguna responsabilidad en la desaparición, casi extinción del pueblo Selknam, que no lo fue un genocidio, pero no fue una desaparición, tal como lo prueba el informe científico que rola ahí en el informe y en la carpeta de tramitación de este proyecto. La iglesia salesiana también nos dio el apoyo. Hemos conversado inclusive con los descendientes de algunas personas, de algunas familias a las cuales se les imputa cierta responsabilidad con el genocidio, y ellos también nos han dado su apoyo. Hemos tratado de hacer un ejercicio transversal porque entendemos que esta es una justa causa, así se lo hicimos saber también a la ministra Rubilar en el gobierno pasado. Ella tuvo a bien financiar el informe científico que finalmente desarrolló la Universidad de Magallanes y la Universidad Católica Silva Enríquez, y el informe salió positivo. Acredita que el pueblo Selknam existe, que es un pueblo vivo, que hay descendientes vivos del pueblo Selknam, y recomienda su reconocimiento legal. La verdad es que hay una corrección que hizo la misma historiografía tradicional en torno al tema de la extinción. No existe en Selknam, eso es lo que se escuchó mucho tiempo, ¿no? Y antropólogos como Ann Chapman y otros utilizaban un criterio muy rudo. Si usted ya se viste como occidental, si usted está trabajando en una hacienda, si usted ya no está desnudo, vestido con pieles, usted ya no es Selknam. Y nosotros siempre decimos, bueno, los chilenos del 1700 no son los mismos de los chilenos de hoy. Los chilenos del 1700 no usaban celular. ¿Por qué nos exigen a nosotros vestirnos casi con taparrabos para ser reconocidos? Por cierto, el informe antropológico corrigió esa visión y relevó un tema muy importante. ¿Qué ocurrió con los niños regalados en la plaza de Punta Arenas hasta 1940? Hasta 1940 se regalaron, hubo reparto de niños Selknam de 5 hasta los 21 años, en ese tiempo la mayoría de edad era 21, regalado a familias pudientes, a la marina mercante, al ejército, al comercio sexual, a la salitrera, y por eso hay muchos Selknam que viven y se autorreconoce como tal, porque esos niños evidentemente portaban cultura, portaban lengua, que están en Arica, están en Iquique, están en Antofagasta, en Concepción, en Chiloé, en Valparaíso, y ha sido un esfuerzo reunirlos, y ese es el mérito que ha tenido la Corporación Selknam Chile, de exigirles a todos estudios genealógicos, estudios antropológicos, que en estos momentos son los que desarrollan las universidades católicas Silva Enríquez y de Magallanes, y que han dado lugar a este estudio, un estudio de 450 páginas, que tiene una conclusión valiosísima con los mejores expertos de estas dos universidades. Y ahora, para entrar en el tema presupuestario, derechamente, señalarles que el pueblo Selknam ha estado esperando bastante tiempo ya este reconocimiento legal. Hemos sufrido varios obstáculos, ¿no? En un principio se señaló ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara que este era un proyecto meramente, y lo dijeron los expertos de la Biblioteca del Congreso, nosotros nos asombramos, era un proyecto simbólico, ¿no? Porque si el pueblo Selknam iba a la CONADI, le iban a dar derechos y le iban a dar reconocimiento. Y los hermanos han estado años yendo a la CONADI recibiendo portazos. Disculpen la palabra fuerte, pero así ha sido, digamos. Los hermanos han ido a pedir derechos, reconocimiento, no hay porque ustedes no están en la ley. Consulta indígena, nosotros decimos, ¿por qué consulta indígena si es un autorreconocimiento que no afecta a otro pueblo? ¿Por qué, por ejemplo, un mapuche, si se autorreconoce mapuche, va a afectar a los Rapanui? ¿Por qué hacerle la consulta a un Rapanui si un cahuéchcar se reconoce como tal? No resiste lógica un autorreconocimiento, un auto autónomo de un pueblo. Distinto es la división de un pueblo, ¿no? Con el proyecto de ley de reconocimiento del pueblo huilliche. Que ahí uno diría, bueno, si están dividiendo un pueblo, que es el pueblo mapuche, y quieren hacer un reconocimiento aparte para los huilliches, podría haber consulta indígena, pero en este caso no pasa eso, en el caso del proyecto de reconocimiento del pueblo Selknam. Comisión de Gobierno Interior, los anteriores reconocimientos no pasaron por la Comisión de Gobierno Interior. El reconocimiento al pueblo de Aguita, el 2006, el reconocimiento al pueblo Chango, hace 3 años,
no pasó por otras comisiones, solamente la Comisión de Derechos Humanos, pero nosotros hemos pasado por la Comisión de Gobierno Interior y ahora por la Comisión de Hacienda. No lo entendemos. Disculpen si lo expreso de esa forma, pero no entendemos por qué. Posteriormente se nos señaló, bueno, en algún momento se nos señaló, ustedes quieren escaños reservados, no queremos reconocimiento. Se nos habló también de este proyecto podría provocar la suplantación de los pueblos. Nosotros decimos, bueno, si hay peligro en el reconocimiento de muchas personas, modifiquen el reglamento de acreditación indígena, que es un reglamento, no es una ley. Y con esa modificación reglamentaria se salva el punto de que mucha gente se pueda reconocer como Selknam sin serlo. Por cierto, nosotros esperamos que se cumplan los principios de progresividad, que no retrocedamos en lo avanzado en cuanto a reconocimiento indígena. Lamentablemente el pueblo Selknam está esperando y sufre día a día apropiación cultural. En el comercio se siguen vendiendo espíritus Selknam. Hubo un escándalo hace un tiempo con los pijamas Selknam. Banalizar un poquito el genocidio. Hay un equipo de rugby que se llaman los Selknam y nosotros nos asombramos mucho cuando vimos una propaganda que decía exactamente, al pueblo extinto, y decían la masacre continúa. No se entiende. Yo creo que falta un empoderamiento al pueblo Selknam y este reconocimiento bien haría en avanzar en ello para efectos de poder satisfacer estos derechos que están a la espera. Eso, estimada comisión, estimados senadores, nosotros esperamos que ustedes voten positivamente este proyecto sin necesidad de hacer mayores exámenes presupuestarios. Es muy poca gente, son 1.400 personas las que en el último censo del INE se reconocieron como Selknam. Evidentemente los estudios están ahí y habrá que hacer un estudio de cada familia que quiera reconocerse como tal. No va a ser fácil, por lo menos desde nuestra corporación no se la vamos a hacer fácil, no se la hemos hecho fácil a las personas que han pretendido entrar ahora sin reconocimiento, menos será en el futuro, y para eso están estas dos universidades que están avalando este estudio. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, don Ariel. Una pregunta. En algún minuto de la tramitación de esta moción, este proyecto, y sumando la indicación al Ejecutivo, ¿algún representante Selknam representó a las comunidades Selknam en este trámite? ¿O fue la comunidad de ustedes, digamos, que usted me dijo que era, creo que era Aymara Quechua? Sí. La pregunta es si concurrieron, así como está concurriendo usted, en representación de una directorio de la corporación Selknam, si representantes del pueblo de etnia Selknam representaron a la comunidad Selknam, al pueblo y etnia. Esa es mi pregunta, si concurrieron en algún minuto, eso es un tema, si concurrieron formalmente acá. Eso es todo. Segundo, y solamente para despejar dudas, nosotros tenemos que pronunciarnos básicamente sobre el tema financiero del proyecto, porque dice que hay un informe financiero, dice que no irroga mayor gasto, después podemos discutir eternamente esto por otros temas de técnica legislativa. Entonces nosotros no entramos en el fondo del proyecto, pero el mínimo es saber de qué estamos votando. Por eso es que se hace este espacio de conversación. Y no tengo duda que se va a aprobar acá, así que tranquilo desde ese punto de vista, don Ariel. No es ese tema. Entonces, hago la pregunta si eso ocurrió, asesora. Como usted presidente, la autoridad, representando acá al ministerio, presidente, por sus intermedios, en la comisión de gobierno, ¿no es cierto?, descentralización y regionalización, estuvo presente en forma presencial, no remota, ¿no es cierto? No recuerdo el nombre, eso sí, de la representante. Gemani Molina, presidenta de la corporación. La presidenta de la corporación representando al pueblo Selknam y reconociéndose ella misma, ¿no es cierto?, como parte del pueblo. Estaba en ese momento acompañada, si no me equivoco, por más estaba personas también de la la audiencia. Comunidad Azca Chorrem, que es otra familia que también habita acá en Santiago y que son los que tienen más antecedentes genealógicos al respecto. Y hay 3 o 4 organizaciones que han estado presentes en todas las instancias. Sí, y en esa instancia estuvieron presentes junto con el ministro de Desarrollo Social y Familia y con el director de CONADI en la sesión. Muy bien. Ya, no le damos más vuelta aquí en la comisión nosotros a este tema, digamos, menos que usted quiera hacer alguna pregunta, senador García. ¿No? Bueno, nosotros tenemos que pronunciarnos sobre, bueno, es un proyecto de artículo único por lo demás, y tenemos que pronunciarnos sobre el informe financiero, básicamente. Que además es el mismo artículo que establece la creación, o sea, no tenemos como... O sea, en el fondo, indirectamente nos pronunciamos directamente sobre el tema de fondo también. Porque pronunciamos sobre el inciso segundo del artículo primero, que ha sido modificado. Que otra cosa que se diga no tiene mayor gasto fiscal, pero en fin. Señora secretaria. Sí, por supuesto. A ver, yo voy a votar a favor
porque son las normas de Hacienda y dicen no irroga gasto fiscal. Ahora, eso es bien poco creíble. Claro, lo que uno tiene que pensar es que seguramente en la discusión del presupuesto para el año 2024 se van a incorporar más recursos, porque si no, lo que significa es que si vamos a tener el reconocimiento de un nuevo pueblo, que va a tener acceso a determinados beneficios, con el mismo presupuesto, con los mismos recursos, eso significa que se lo vamos a quitar a otros pueblos ya reconocidos. Entonces, eso de que no tenga mayor gasto fiscal, si de verdad queremos tener con ellos una política pública activa de beneficio, tendrán que haber mayores recursos en la ley de presupuesto próxima. Eso quería decir, presidente, para no pensar de que esto de que se diga, mire, no irroga mayor gasto fiscal, no debiera ser así. Antes de darle la palabra a la jefa jurídica, decirle, senador García, que este tema se lo planteé formalmente al ministro de Hacienda, al director de presupuesto y a las Express, ¿ya? Y quedaron de revisar la forma en que se están haciendo los informes financieros. Porque una cosa es de dónde vengan los recursos, decir que van a estar financiados con el presupuesto, no faltaba más, que no sé de dónde si no va a ser con presupuesto, ¿ya? A menos que tenga una ley especial para que financie, ¿ah? Pero lo que también es un cambio respecto al pasado, que dice el proyecto no irrogará mayor gasto fiscal. Mire, puede que los informes antes puedan haber sido malos, pero decía si tenía gasto o no tenía gasto fiscal. Eso es lo que quiero decir. Y ahora dice no tendrá mayor, pero como bien dice el senador García, si van a haber potencialmente mayores políticas públicas que financiar de ese beneficiario con los mismos recursos, o es que no es necesario seguir financiando los que ya están, porque puede que estén cumplidas sus necesidades y por lo tanto destino esos recursos que quedan libres a esto, pero eso no es así. Entonces, y no digo que sea la responsabilidad de su ministerio este tema, esto pasa por otro lado, pero el decir que no irroga mayor gasto fiscal es bastante poco impreciso, la verdad, porque uno puede decir de dónde vienen los recursos, la fuente es una cosa, y otra cosa es decir cuántos serán los mayores gastos fiscales. No le aconsejo que... Ya, ok. Bueno, créame, déjalo hasta ahí mejor para que la idea es tratar de despacharlo. ¿Quiere agregar algo usted? Presidente, solo para precisar y para al menos explicitar el análisis hecho desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que por supuesto no suscribimos los informes financieros, pero reconociendo que efectivamente, o sea, la CONADI es una institucionalidad, es un servicio relacionado, ¿no es cierto? Tiene personalidad jurídica propia, patrimonio propio. Y por supuesto que la cantidad de trámites, ¿no es cierto?, que se realizan en la CONADI para obtener la certificación de calidad indígena, ¿no es cierto?, y una serie de otros trámites que se pueden realizar, al igual que otros servicios, existe una presión en general sobre cuánto se puede dar abasto, ¿no es cierto?, en una repartición determinada del Estado. Sin perjuicio de eso, nosotros tratando este tema y como el impacto fiscal directo que se sigue del reconocimiento del pueblo Selknam, dilucidamos la forma en la que funcionan diversos beneficios del Estado vinculados a la calidad indígena, ¿no es cierto? Y ahí pudimos apreciar que en el fondo del reconocimiento de un pueblo, como pueblo o etnia, ¿no es cierto?, pueblo indígena o etnia, en Chile no se sigue necesariamente el acceso a, por ejemplo, beneficios de becas educacionales, ¿no es cierto?, u otras de otro estilo que en el fondo están vinculadas, por ejemplo, al rendimiento académico en ese caso, en otros casos están vinculadas a la vulnerabilidad en términos de la calificación socioeconómica y así una serie de regulaciones en particular respecto de beneficios que pueden estar, ¿no es cierto?, atados o tener entre sus requisitos tener la calidad indígena, pero que el reconocimiento del pueblo no se sigue necesariamente incurrir en ese mayor gasto fiscal.
ya puesto que se establecen otros requisitos para poder acceder a esos beneficios del Estado. Entonces, en realidad, acá lo que vemos en el fondo con el reconocimiento del pueblo Selknam es la potencialidad de CONADI para gestionar los trámites que sean requeridos, al igual que las personas de otros pueblos que no han, o sea, si acudieran todos el mismo día, por supuesto que tendríamos una presión institucional o de gestión administrativa, ¿no es cierto?, importante, porque no están pensados de esa forma, pero en cualquier caso, desde el reconocimiento de esos pueblos que son muchísimo más numerosos, se entiende que la administración del Estado debe ir respondiendo, ¿no es cierto?, a esas necesidades de gestión, y por eso se reconoce que se hará con cargo a la ley de presupuesto y al financiamiento que recibe año a año la CONADI, ¿no es cierto?, y que por supuesto deberá ser revisado en cada ejercicio presupuestario de ser necesario, ¿no? Dependiendo de las presiones, como digo, administrativas que se definan. Pero en cuanto a los beneficios, propiamente tal para las personas con calidad indígena, el reconocimiento en la ley no se sigue necesariamente que se vayan a otorgar todas esas becas o se vayan a otorgar una serie de beneficios sociales, etcétera. Como hay un montón de otros requisitos copulativos que son necesarios para eso, y por lo tanto se estima que el gasto es indirecto, para que quede constancia. Sí, senador García. Directora jurídica, usted dijo de que de alguna manera ya estaban reconocidos y lo señaló. ¿Por qué debemos entender que ya están reconocidos? Podríamos tener de aquí a mañana, porque entiendo que está para votarse mañana en la sala, ¿no? Sí. Podríamos tener de aquí a mañana como una suerte de resumen de beneficios que hayan recibido, que estén recibiendo personas que integran este pueblo, en virtud de esta norma general que usted señalaba, comunidades de los canales australes. ¿Es posible hacer eso? Para mí, por lo menos, es bien importante, porque a lo mejor ya los beneficios los están recibiendo. Entonces, puede ser que un argumento sea, no, mire, realmente ya están recibiendo beneficios por este concepto más general, y en realidad lo que se estaría haciendo aquí es puntualizar un reconocimiento, perdón, está mal dicho puntualizar un reconocimiento, pero se está haciendo un reconocimiento a lo que ha sido su historia, a lo que ha sido su aporte al país, en fin, más que en realidad estar pensando en beneficios eventuales sociales que ya los tienen, en cuyo caso es válido que no se genere mayor gasto público. Claro. Presidente, por su intermedio, si me permite, yo creo que me puedo haber explicado mal. A lo que me refiero no es que las personas del pueblo Selknam, por tener la calidad de personas del pueblo Selknam, estén recibiendo beneficios hoy. Puede que lo estén recibiendo por el cumplimiento de estos otros requisitos como les señalaba, pero el reconocimiento que hace la ley indígena hoy del pueblo Selknam, en particular en el artículo 72, que reconoce y dice: son indígenas de los canales australes, los Yámanas o Yaganes, Cahuéscar o Alacalufe u otras etnias que habiten en el ahí esa es la parte del reconocimiento implícito, como u otras etnias que habiten en el extremo sur de Chile y los indígenas provenientes de ella. ¿Ya? Eso, y en otras leyes que están enlistadas en la minuta, son hartas para nombrarlas ahora. Pero ellos nunca son identificados con el nombre Selknam, entonces. Se dice y otras etnias u otros pueblos de los territorios australes, por decirlo. Sí, en la ley indígena están reconocidos como otras etnias de los pueblos australes. Yeah. Y claro, uno podría entender que son los Selknam, como podría haber sido otra etnias que hubieran existieran. Exacto, y por eso se entiende que en el fondo el pueblo Selknam, sin perjuicio, no está reconocido de manera textual en la ley indígena. Selknam, sí. Es de todas formas titular de derechos establecidos en políticas públicas hacia los pueblos indígenas. Ahora, cuando hablamos respecto de beneficios sociales en el sentido como de transferencias monetarias a personas naturales o becas educacionales, por ejemplo, hoy en día, al no poder tener la calidad, ¿no es cierto?, de indígena, por no estar reconocidos y no poder hacer el trámite ante CONADI, que es lo que señalaba acá Ariel, ¿no es cierto?,
hasta donde tengo entendido, lo podemos chequear con la dirección de presupuesto, porque, por ejemplo, eso de las becas es algo que no pasa por este ministerio, ¿no es cierto? Pero hoy día no estarían accediendo a eso y por eso es importante hacerlo. Ahora, el punto que yo estaba tratando de hacer... ¿Por qué no accederían si usted acaba de leer de que identifica una serie de pueblos originarios? Sí. Y dice, y en las comunidades o etnias, me parece, claro, territorio austral. Entonces, si alguien acredita que soy de un territorio austral, de una etnia austral, debería tener el beneficio, aunque no diga que es Selknam. Ahí cabe hacer esta diferencia y por eso es importante este reconocimiento. Pero bueno, no quiero enredarlo más yo. No, sí, está bien, pero podemos explicarlo. Como no soy miembro de las comisiones técnicas que lo vieron, que me imagino que habrán hecho todas estas preguntas. Sí. Por eso, o sea, puedo tratar de desentrañar y por qué es relevante en el fondo este proyecto y por qué le está poniendo urgencia también el Ejecutivo, ¿no es cierto? ¿Tiene en consideración la solicitud del ministro García para mañana poder votar? Usted pidió... bueno, el futuro ministro García. Sí. Entonces estamos modificando una ley que crea una institución, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y que tiene normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas. Lo que estamos diciendo es que, mire, que aquí había un pueblo indígena más que no había sido considerado. Por ahí hay una estimación de 1.000 y tantas personas que se han declarado 400, de esa etnia. Y yo la verdad es que creo que, como entre paréntesis, yo creo mucho en la autoidentificación. El que dice que es de alguna es de esa. Yo tengo un caso concreto en la familia, que el padre es aymara y la madre es de origen europeo, y resulta que los hijos, la hija rubia se refirió como aymara y el hijo moreno se refirió como se autodefinió como caucásico. Tiene perfecto derecho a hacerlo. O sea, ahora, probablemente deberíamos tener alguna forma de delimitar, eso es cierto, porque de lo contrario cualquiera podría hacer cualquier cosa, pero quiero recordar que existe el Estado de Israel, en el cual son considerados miembros de esa comunidad los que declaran serlo, y van a vivir al lugar del Estado de Israel, claro, pero declaran serlo. O sea, el precedente de que declaren serlo es un tema muy fundamental. Yo en realidad me alegro de esto. Yo diría que me cuento entre los que creían que el pueblo de Selknam estaba extinguido. Creo que es muy difícil extinguir por genocidios. Siempre queda alguien que sobrevive, que trata de llevar adelante su cultura. Y tiene ancestros, y tiene descendencia. Yo la verdad que me saltaría la discusión sobre el tema presupuestario. No, si nosotros vamos a votar acá y yo lo voy a aprobar, eso no tengo ni una duda. Y dejémoslo ahí, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pongámoslo en votación, señora secretaria. El señor presidente somete a votación en particular el artículo único del proyecto, que reemplaza en la ley 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, el inciso segundo del artículo primero por el siguiente. El Estado reconoce como principales pueblos o etnias indígenas de Chile a los mapuche, aymara, rapanui, opascuense, atacameño, quechua, coya, diaguita, chango del norte del país, cahuéscar, gualacalufe y yamana o yagán de los canales australes y Selknam. El Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la nación chilena, así como su integridad y desarrollo de acuerdo con sus costumbres y valores. Senador Insulza. A favor. Senador García. A favor. Presidente. A favor. Queda entonces aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión el artículo primero y despachado el proyecto, presidente. Despachado el proyecto a la sala. Muchas gracias, don Ariel. Muchas gracias, doña Camila. Bueno, habiendo cumplido el objeto de la sesión, se levanta.